literatura, memoria e infancia, miradas de infancia y escuela en la literatura infantil. En este coloquio, en este panel vamos a tener como invitadas la profesora Carol Pertús y a la profesora Juliet Viviana Neira. Empezará el panel la profesora Juliet Viviana y posteriormente seguirá la profesora Carol. Voy a hacer una breve presentación de la trayectoria académica y laboral de las profesoras. Juliet Viviana Neira es profesora de inglés en el Colegio Instituto Comercial Loreto C. de Castilla, licenciada en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante de maestría en Educación en la misma universidad, adscrita al énfasis Historia de la Educación, Pedagogía y la Cultura Política, en particular al Grupo de Investigación Educación y Cultura Política. Ella nos compartirá la ponencia Donde viven los monstruos. Por su parte, la profesora Carol Pertús es profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, joven investigadora de Colciencias 2017-2018, licenciada en Psicología y Pedagogía, magíster en Estudios en Infancias de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política, categorizado en A1 por Colciencias, coordinadora del proyecto de investigación Miradas de Infancia y Escuela en la Literatura Infantil Latinoamericana, financiado por el SUB. Una de sus publicaciones más recientes es el artículo Literatura Infantil y Pasado Vergonzante, Espacios y Aconteceres entre Generaciones, en coautoría con Marta Cecilia Herrera. Su ponencia se titula Literatura, Infancia y Escuela, lecturas posibles de una tríada en tiempo de censura. Después de esa breve presentación, entonces le doy la palabra a nuestra primera ponente, Juliet Viviana, con su ponencia Donde viven los monstruos. Quiero pedirles, por favor, apaguen sus micrófonos, apaguen sus cámaras. Les recuerdo la inscripción en el formulario de asistencia que se va a estar compartiendo en el chat. Y si tienen preguntas, dejarlas también en el chat para que una vez finalicen las ponencias, tengamos un espacio para compartir. Entonces, Juliet Viviana, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación y pues te escuchamos con atención. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a ustedes y muchas gracias a los invitados y a los que están aquí presentes. Para mí es un gusto empezar y como bien decía la profesora, el título Where the Wild Things Are o Donde viven los monstruos. Este libro infantil, escrito e ilustrado por el estadounidense Maurice Sendak, el cual ha sido censurado por el incitar comportamientos desagradables y la subversión en niños. Voy a iniciar con una cita de Manuel Díaz, del libro Sombras, Censuras y Tabús en los libros infantiles. Hablar de la sombra nos obliga a penetrar en un territorio apenas conocido, disipar las tinieblas que cubren la personalidad inconsciente, que flotan en el horizonte de un colectivo e integran una parte fundamental del pensamiento irracional. La sombra no solo abarca la geografía del mal, sino también emociones, fobias y prejuicios. Página 29. En esta ponencia presento algunos avances de investigación que adelanto en el marco de la maestría en educación con el Grupo de Educación y Cultura Política. La investigación tiene como interrogante qué elementos intervienen en la configuración de los cánones de lectura de literatura infantil en la escuela. Se parte de asumir el término canon literario en el sentido de la mediación institucional. Así, se entiende que su configuración corresponde a un proceso que produce criterios de lectura y de valoración por medio de la acción de impartir y formar. Aquí se sitúan preceptos institucionales de los dispositivos validadores en donde se logra reconocer un orden en disposición de legitimarlo. Coan 2019, Díaz 2020.
Con el propósito de reconocer los elementos señalados, la investigación se vale del estudio de fuentes documentales como las políticas públicas nacionales y distritales relacionadas con la lectura y de artículos académicos y de resultados de investigación. Asimismo, se plantea la tarea de entrevistar a algunos profesores y observar algunos espacios en los cuales se discute el canon escolar de la literatura infantil. Con todo, se espera comprender los filtros de diverso orden que operan en la selección de aquello que se da a leer a los niños en el ámbito escolar en materia de literatura infantil. Bueno, una introducción, modos de comprender la censura y breve panorama histórico. La lectura de literatura infantil ha estado inscrita en una serie de marcos que son condicionados por realidades sociales, personales, históricas y culturales que inciden en la configuración de obras que, por supuesto, implican un proceso de selección que atraviesa filtros de distinto orden. Con lo anterior, vale la pena señalar que, en Colombia, en el contexto contemporáneo, el carácter de regulación que se puede presentar en la selección de libros infantiles para su lectura en espacios escolares y extraescolares está ligado a presupuestos que atienden a varias cuestiones. Primero, lo estipulado en políticas nacionales y distritales. Segundo, la estructuración de los planes lectores que grupos editoriales proponen año tras año en el ámbito escolar, atendiendo a objetivos curriculares de la educación, y los criterios de contenido para la lectura escolar que una comunidad educativa valida, los directivos, maestros y padres de familia, en donde emergen cierto tipo de subjetividades al seleccionar el libro por leer y al considerar el niño como sujeto en formación. En atención a esto último, vale la pena señalar que los actores implicados en la selección del canon escolar de literatura infantil responden a imaginarios sociales, discursos y prácticas en los que se proyecta su ideal de sociedad. Con todo, la selección del canon escolar de lectura de literatura infantil se configura a partir de filtros de distinto orden. Estos procesos de selección y los filtros antes señalados son considerados por algunos autores como formas de censura. En lo que respecta al panorama histórico, me dan un segundo acá, listo. En lo que respecta al panorama histórico, la creación y circulación de la literatura infantil ha pasado por distintos momentos que dan cuenta de, y al mismo tiempo configuran, modos distintos de relación entre los niños y adultos. A lo largo de esta relativamente joven historia de la literatura infantil, han habido periodos durante los cuales circulan pocas o nulas publicaciones y también silencios en los que no se escuchan, o por lo menos se pretenden silenciar este tipo de obras. Las causas pueden ser diversas, pueden ir desde las condiciones materiales para la producción hasta los momentos de alta tensión política. En el contexto colombiano, la escritura de textos para niños se ve como un hecho reciente, impulsado por el ámbito editorial, en el que se distinguen sectores dedicados al impulso de la creación y sectores interesados exclusivamente en el mercado, o por aquellos personajes que por razones emocionales, pedagógicas o estéticas sitúan al niño como destinatario primordial. Robledo, 1997. Se ubican diferentes épocas. La primera de ellas entre los finales de los años 20, 30 y 40, donde se empieza a hablar de la infancia como población específica. En esta época se sitúan reformas educativas que tienen como esencia la escuela activa, la cual considera, entre otros asuntos, las diferentes etapas del desarrollo del niño. De dicho periodo se destaca la revista Chanchito, creada por Eduardo Caro, en donde se difundía lo que para entonces hacía parte de la literatura infantil universal. En cuanto a los años 20, Econelli es precursora de los cuentos realistas en los que se retratan los niños de la calle y lo injusto del mundo. Asimismo, se empieza a hablar del relato nacionalista que tiene como objeto dar a conocer la historia nacional del mundo literario, dentro del mundo literario, narrativo y ficcional, dirigido a niños y jóvenes lectores. Fue hasta la década de los 70 que se produjo un boom editorial gracias al premio ENCA de la literatura infantil. Este hecho se considera como un hito en la profesionalización de los escritores de libros para niños en Colombia. Las anteriores etapas promovieron espacios, cursos, instituciones, concursos y grupos dedicados a la literatura de la infancia,
Además, hubo una mayor publicación de revistas literarias infantiles. En las décadas más recientes, la Cámara Colombiana del Libro, desde la perspectiva estadística, hace referencia al crecimiento que ha tenido la creación y la difusión de la literatura infantil con ayuda de programas implementados por medio del Ministerio de Cultura, con la dotación de bibliotecas y la normativa que vincula al sector educativo con planes nacionales de lectura y escritura. Lo anterior con el fin de aumentar el porcentaje de la cantidad de libros que se leen por año. Además de tener como objeto el reconocimiento internacional de escritores e ilustradores colombianos con su participación en concursos y de esta forma incentivar el crecimiento de este segmento de la industria editorial del país. Esta rápida mirada a la literatura infantil en el cronotopo colombiano ayuda a distinguir instituciones y actores implicados en la selección de libros, que a su vez influyen a la hora de proponer y decidir imponer un veto a ciertos textos. En el panorama colombiano, por ejemplo, la censura ha tenido lugar en algunas directivas editoriales a la hora de considerar inadecuado un texto, bien sea por las ilustraciones o por los relatos que no están situados en lo políticamente correcto. Es decir, la obra debe cumplir con estándares donde el lenguaje represente valores y esquemas que incorporen lo que tradicionalmente la sociedad ha deseado perpetuar para la formación del niño, ejerciendo control y proponiendo una forma de asumir la realidad. Para ilustrar la censura editorial se encuentra el memorable caso del libro de Diana Castellanos, El mico y el loro, 1987. El libro relata una riña entre un puertorriqueño que tiene un loro y un moro que defiende a su mico. El desarrollo de la obra de tradición oral se encamina a un final poco usual en la literatura infantil, puesto que el puertorriqueño, al ver muerto a su loro, asesina al mico y al moro y no recibe castigo. Ante el desenlace del relato, los editores decidieron deshacerse del libro después de haberlo publicado, lo cual estuvo respaldado por críticos literarios y organizaciones religiosas. Pues bien, esta es una de las formas de censura por parte de editoriales, el no seguir publicando una obra. Otra de ellas es el no considerar un texto para su difusión, o por otro lado, algunas obras sufren censuras con nuevas versiones, convirtiéndose así en libros asépticos. No obstante, es importante resaltar el trabajo de editoriales que buscan fortalecer la literatura infantil, ofreciendo referenciadas por catálogos con una amplia gama de temas, ilustraciones y formas de relato. Por ejemplo, Cangrejo Editores, Círculo de Lectores, Tragaluz, Laguna Libre, Penguin Random House, SM y Babel Libros. Esta última ha sido catalogada como una de las mejores editoriales. Espera un minuto, por favor. Les pedimos silenciar los micrófonos. ¿Podrías devolverte un poquitito Sí, claro que al comienzo de este párrafo? Gracias. sí, claro que sí. Sí, señora. Muchas gracias. No obstante, es importante resaltar el trabajo de editoriales que buscan fortalecer la literatura infantil, ofreciendo posibilidades de creación y lectura para niños. Es posible mencionar algunas que son referenciadas por catálogos con una amplia gama de temas, ilustraciones y formas de relato. Por ejemplo, Cangrejo Editores, Círculo de Lectores, Tragaluz, Laguna Libros y Penguin Random House, SM y Babel Libros. Esta última ha sido catalogada como una de las mejores editoriales de América Latina por diferentes países, puesto que se destaca por su calidad estética y literaria de libros de literatura infantil y juvenil. Particularmente, una de las colecciones actuales de Babel Libros es la colección Frontera, la cual no es propiamente infantil. Precisamente su denominación proviene de su ubicación en la frontera entre los lectores niños, jóvenes y adultos. Ahora bien, esta colección visibiliza y confronta miedos de los seres humanos como la muerte y la soledad. Aquí unos de los temas que usualmente son desaprobados por quienes seleccionan textos para leer, compartir, comprar o publicar. La escuela, el país de la censura.
Actualmente se tiende a pensar que los niveles de censura son bajos en comparación con otros tiempos, pero en algunos ámbitos, particularmente en el escolar, aún existen temas proscritos como la muerte, la sexualidad, la violencia, el enfrentamiento y las palabras obscenas, entre otros. El fenómeno de la censura proviene de presupuestos que se asumen como estáticos y que rigen cómo debe ser la infancia y cómo se concibe. Por ello, en el marco de las políticas públicas actuales de lectura, la selección de libros de literatura en la escuela se suele enfrentar a la dicotomía placer-enseñanza, debido a la intención constante de transmisión y de cumplimiento de objetivos según lo propuesto en cada periodo escolar para poder alcanzar el siguiente grado. En esta tensión ha sido común a lo largo de la historia que el imperativo de impartir lecciones se imponga, cuestión que ha repercutido en la censura de los libros que se consideran como una resistencia al orden establecido y como una amenaza para el propósito de instruir a los niños en los valores socialmente legitimados. A otros libros se les ha aplicado la noción de literatura como guía, la cual demarca fronteras desde el perfil de lo adecuado. Por ello, la experiencia estética queda, así, subordinada a la intención moralizante, evitando una experiencia satisfactoria e inquietante que trascienda la comprensión de gramática, léxico e inclusive. Algunas veces se demarcan realidades idealizadas que distorsionan emociones y el contexto en donde se configura el niño. Con este tipo de análisis, algunos estudiosos de la literatura infantil han llegado a la conclusión que indudablemente la escuela constituye una de las instituciones con mayores prácticas regulativas y evaluativas respecto a la lectura literaria en la infancia. Si a esto le sumamos las dinámicas del mercado editorial, la escuela participa también de la oferta de obras como productos de consumo, que responden a objetivos curriculares y planes de lectura vacuos que se limitan a subir el índice de cuántos libros se leen y cuántos sujetos se acercan a los textos. Entre tanto, el libro funciona para estas instituciones que pretenden el control de su circulación como un condensador que tiene como objetivo contribuir al prospecto de sociedad, por lo que se ejerce una censura institucional, priorizando lo concebido como aprendizaje, dejando de lado el placer que provoca la relación literatura, lector, contexto y escritor. Como lo expone Beatriz Robledo 2007 en una de las ponencias realizadas para la Feria del Libro de Bogotá, el libro ha representado en la escuela un instrumento de poder. La escuela ha sustentado históricamente su quehacer en el libro. Es más, el libro ha sido instrumento de poder por excelencia en el sistema escolar. A través de los libros se adoctrinaron los niños durante la colonia. Misales, catecismos, libros de oración eran los medios para asegurar la salvación de las almas de los pequeños. Biografías de santos, cuadernos de rezos, relación de milagros, sermones, libros piadosos y edificantes. Los maestros y sacerdotes administraban para los niños los contenidos de estos libros, como vaciando un recipiente y llenando otro. Aseguraban la memorización de pasajes enteros por parte de los alumnos, buscando no solamente adoctrinarlos y domesticarlos, sino y sobre todo dejarlos en la ruta hacia el reino de Dios. Página 1. Lo previamente escrito permite ver que la ideología ha sido uno de los filtros más predominantes históricamente a la hora de decidir la literatura que ha circulado en las escuelas. Estos filtros pueden ser aplicados tanto por parte de quienes median la lectura de los textos, en este caso los maestros, como por parte de las instituciones escolares, otrora muy relacionadas con la Iglesia Católica. Ambas, institución escolar e institución eclesial, han cambiado con el transcurrir del tiempo, flexibilizando sus criterios para la selección de los textos literarios que tendrían lugar en el espacio escolar. Sin embargo, algunos filtros se siguen manteniendo en la atención a principios religiosos que están en la base de algunas instituciones escolares. Según Nodelman 2010, la escuela ha sido el mayor eje censor en lo referente a la literatura infantil, además de la fuerte presencia de la Iglesia. Se plantea que la escuela es una institución dependiente del Estado, por lo que es extensión de su poder. Las políticas públicas.
En términos generales, la política pública refiere a la conexión del Estado con la sociedad, la cual está determinada por acciones políticas de un gobierno de turno en función de intereses y necesidades concretas que atraviesan el ámbito cultural. A su vez, la política pública tiene unas bases técnicas e instrumentales en pro de evaluar los resultados de la misma, lo cual se asemeja al sistema económico y o empresarial con la medición de índices de gestión, tanto de maestros como de estudiantes. Por otro lado, la política educativa actual se propone 3 habilidades de competencias ciudadanas: interpretar, argumentar y proponer, lo cual está encauzado en programas y proyectos para una población en específico en respuesta de requerimientos hallados en las investigaciones previas a la gestión nacional o distrital de un gobierno. En específico, las políticas públicas relacionadas en el campo de la lectura literaria se han preocupado por el mejoramiento y la promoción de la lectura de textos literarios en los diferentes espacios considerados como convencionales de lectura, colegio y biblioteca, y no convencionales de lectura, parques, estaciones, medios de transporte, entre otros. En este proceso han participado Estado, organizaciones e inclusive escritores de libro de literatura. Los objetivos que son propuestos en cada uno de los programas allí planteados se enfocan en la formación de lectores por medio de textos que son propicios según la edad o el grado en el que estén, lo cual está ligado a la concepción cognitiva del sujeto para el desarrollo mental. Así se intenta hablar en algunas situaciones sobre el goce estético. Igualmente, se identifican los proyectos nacionales y distritales de lectura una serie de censuras en cuanto a las posibilidades que puede tener el sujeto para encontrarse con la literatura, puesto que se promueve una inserción de la lectura en torno a la vida práctica y social a partir de competencias, por lo que prevalecen ciertos contenidos y teorías, y es así como el desarrollo del lector según el alineamiento se puede evaluar con el desempeño en específico como es la escritura. Por otra parte, no solo son las metodologías las que truncan el acto lector, sino también son aquellas producciones que no permiten hablar de la realidad e incurren en recursos estilísticos pobres que refuerzan estereotipos. Así lo menciona Robledo 2010. Con el fin de subir los índices de lectura, esta se promueve independientemente de la calidad de lo que se lea. Tanto en las políticas públicas como desde los afanes del mercado se buscan lectores a como dé lugar. Las editoriales diseñan planes lectores y utilizan todo tipo de estrategias de marketing, hasta algunas poco dignas, para que en las instituciones educativas se adopten los libros a granel. Se hacen libros prefabricados a partir de temas de actualidad, hasta el punto de que se ha logrado confundir la literatura con los libros de autoayuda. Se fabrican sagas para aumentar las ventas y se hace lectura que llenan las estadísticas de libros y de lectores. En todo ese afán contable se va desdibujando el valor de la calidad literaria, el valor de la obra artística. Página 6. Si bien la promoción de lectura en literatura infantil en la escuela tiene unos marcos legales, también es cierto que algunas escuelas tienen la opción de la selección de textos según su horizonte institucional, en su gran mayoría las adscritas al sector privado, puesto que por el contrario, algunas instituciones del sector oficial usan libros que poseen las bibliotecas escolares, que son en su gran mayoría recursos de los programas nacionales y o distritales de lectura o donaciones por parte de la comunidad educativa. Entonces, los criterios de selección se ven interpelados por la política de lectura y sus programas, bien sea a través de las editoriales con reuniones en donde muestran catálogos con libros que cumplen lo estipulado en los derechos básicos de aprendizaje y la normativa, o en otros casos, los recursos literarios son aquellos que poseen por la dotación de bibliotecas y cumplen con los estándares de escolaridad según la reglamentación. Maestros, entre la censura y la mediación. Por los elementos mencionados hasta aquí, vale la pena resaltar que la selección de libros está relacionada con prácticas de censura que pueden darse al prohibir de manera generalizada la circulación de determinadas obras literarias por considerarlas como una amenaza o como una afrenta al orden establecido, o de forma más soterrada al descalificar obras y al eliminarlas del canon literario escolar. En este sentido, una situación es el preguntarse por la censura instaurada por las políticas y o lo socialmente aceptado, pues eventualmente se hace aún más necesario cuestionarse por la censura para aquellos que sugerimos libros, como nosotros los maestros. En otras palabras, la censura no solo se vincula a agentes gubernamentales, puesto que podemos encontrar a los censores en todo lugar.
La acción censora proviene del solo hecho de estar mediados por estereotipos, normativas y razones que de manera inconsciente aceptamos y transmitimos. La mayoría de las ocasiones determinamos la lectura a partir de preguntas como ¿está dirigido a niños de qué edad? ¿Es demasiado avanzado para un niño? Hasta las recomendaciones positivas se expresan por medio de comentarios llenos de censura, porque lo que interesa es establecer qué público no debe tener acceso a ciertos textos. Emergen entonces los actores implicados de forma más directa en la lectura literaria en relación con los actores que se encuentran en el ámbito escolar, el maestro, mediador, lector y estudiante. Al considerar las relaciones existentes de cualquier sujeto con el libro, se puede reconocer el mediador como todo aquel que permite el acercamiento a un texto. Dichas personas pueden ser capacitadas o tan solo desde un conocimiento propio juegan a interactuar con las letras. En contraste, el maestro se concibe como aquel que evalúa, promueve y motiva a leer ciertos libros que deben ser considerados según los objetivos que se proponen en los lineamientos o en el enfoque institucional del colegio. Adicionalmente, dicho gestor de lectura, según la normativa, debe tener un amplio bagaje lector, pero también juega un papel fundamental la institución, puesto que es un eje para decir qué es lo pertinente para el estudiante según el grado. Por supuesto, se ve mediado con preceptos de acudientes sobre lo que es correcto e incorrecto de mostrar. Por consiguiente, la censura de forma consciente o inconsciente toma lugar en espacios que deberían ser considerados como posibilitadores de una mirada crítica hacia las realidades que pueden ser encontradas en los libros. De la misma manera, se cuestionan los limitantes que tienen los docentes para dar cabida a nuevos libros que traspasen las fronteras del deber ser. Al respecto, Robledo 2018 situó a aquel sujeto que media con los libros de la siguiente manera. No todos los mediadores, docentes, bibliotecarios, promotores de lectura, madres comunitarias, son ni deben ser críticos literarios. Son y deberían ser lectores, unos buenos lectores, apasionados que se pasean con gusto y familiaridad, no solo por la literatura que los alimenta a ellos, sino también por los libros para niños. Y en ese recorrido apasionado se van curando los criterios de selección. Vamos intuyendo y develando ese misterio aparente de la calidad literaria. Página 5. Desde esta perspectiva, se podría hacer referencia a la transmisión cultural, que según Petit, 2015, es una presentación al mundo que ha pasado de generación en generación. En otras palabras, los mediadores hacen dicho proceso por medio de la experiencia que se ha tenido con los libros. Entonces, nos encontramos ante dos situaciones hasta el momento. La primera, el niño como sujeto que es mediado por transmisiones históricas y culturales que interpelan en todas las dimensiones de su desarrollo. Y la segunda, la lectura como posibilitador del cumplimiento de objetivos en donde se encausa el ideal de sociedad. En relación con las anteriores afirmaciones, se asume que la configuración de los mediadores tiene que ver con la experiencia lectora. Por ello se hace primordial la mirada del docente en cuanto a cuáles son los acercamientos con la lectura. Consideraciones finales. Los libros seleccionados pueden incurrir en aquellos preceptos de facilidad, irrealismo, lecturas rápidas y todas aquellas ideas que nos hace pensar que el niño puede leer. Así, se establece la necesidad de comprender los filtros que emergen en torno a la selección de la literatura infantil, la cual es asumida como lugar de encuentro de subjetividades, de autores y lectores, pero no se aboca solamente a los niños, sino también a los adultos. Aunque la literatura en sí misma es posibilitadora de mundos desde el goce estético, la normativa no permite esa libertad que generan las letras debido a la instrumentalización y a las funciones que han sido adjudicadas a los libros, como la enseñanza de moralejas, lecciones pedagógicas, estudio de la gramática y perspectivas utilitaristas en el que se involucran las editoriales y otros sujetos. A su vez, lo descrito en los planes, programas, proyectos y políticas no da pie a pensar en la literatura infantil y el niño como creador de pensamiento, sino dichos sujetos son caracterizados por los grados de escolaridad y las etapas cognitivas, demostrando los propósitos de la educación, alejados de la realidad literaria. Este planteamiento de la política pública representa o presenta interesantes contrastes en los relatos de los maestros, pues nos hacen preguntarnos cuáles son las trayectorias lectoras de los maestros.
¿Tienen ellos, los maestros, una relación con la lectura literaria, en particular de la literatura infantil? Pues bien, el Estado puede suponer diferentes formas de control, como leyes, decretos y órdenes que estipulan qué enseñar y qué deben saber nuestros alumnos. Las instituciones escolares hacen lo propio, pero no solo se queda en una cuestión institucional. Desde luego, los mediadores de lectura son fundamentales para perpetuar o transgredir los presupuestos sobre la infancia y las obras literarias. La apuesta está en mantener el valor subversivo de la literatura ante lo que pretenden perpetuar con filtros que se oponen a la complejidad del humano. Estos actores se valen de sus propias trayectorias como lectores, ponen en juego su capital cultural y el despliegue de lo que son como sujetos sociales e históricos. Muchas gracias por su atención. Juliet Viviana, muchas gracias por tu ponencia. ¡Wow! Excelente elaboración. Te felicito. Quisiera en este momento darle lugar a la ponencia de la profesora Carol Pertus para que más tardecito podamos conversar sobre esos planteamientos tan interesantes y que además se constituyen en discusiones necesarias e indispensables para la formación de maestros, para los maestros en ejercicio. Haces planteamientos con una fuerza, con una potencia impresionante y se requiere de personas que como tú estén trabajando en cómo la censura entra a la escuela y cómo hay un canon literario casi que direccionado por el comercio editorial y no por criterios de calidad, ni siquiera por editoriales buenas como las que mencionaste, sino por editoriales comerciales que vinculan la venta de sus textos escolares a los textos literarios que hay en ellos y que no necesariamente implican que sean textos en un canon que se caracterice por su calidad estética y literaria. Entonces vamos a hablar, ahorita voy a darle la palabra a la profesora Carol Pertus para que luego en una conversación amplia podamos discutir tus planteamientos y los de la profesora Carol. Mil gracias, te felicito por esa excelente elaboración. Gracias a ustedes. Bueno, entonces seguimos con la profesora Carol Pertus y su ponencia, Literatura, Infancia y Escuela, lecturas posibles de una tríada en tiempos de censura. Adelante, Carito, querida. Gracias, Sandra. Antes de iniciar, quiero aprovechar el momento que tenemos para agradecerles a quienes se han venido conectando con nosotros desde ayer y nos han acompañado en los eventos que hemos tenido. Hemos visto personas que se conectan desde México, también desde Argentina. Justamente voy a hacer mención de la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina, y vi que alguien esta mañana de esta universidad estaba conectado con nosotros, y también de distintas regiones de Colombia. Hemos visto mensajes de personas desde Cali, desde Nariño, desde Santander. Entonces les agradecemos mucho por aceptar la invitación a este espacio. Y yo aquí pues jugando a ser juez y parte en el panel. Pero bueno, una pequeña, digamos, advertencia sobre el desarrollo de la ponencia. En la primera parte voy a leer el texto que preparé, pero hay una segunda parte que tiene que ver con unos textos específicos que les quiero presentar. Y esto me implica, por supuesto, desprenderme de lo que escribí para poder leerles los textos y presentarles tal vez una mirada un poco más comentada desde aquí. Como ustedes han escuchado estos días, por las características del evento, las indagaciones y reflexiones que voy a presentar en el marco de este panel se han producido en la investigación Miradas de Infancia y Escuela de la Literatura Infantil Latinoamericana, que adelanto, como lo saben, con la profesora Sandra Lucía Rojas, con Cindy Joana Quintero y con todo el equipo de monitoras que hemos venido mencionando.
De modo que me voy a permitir realizar una breve contextualización de esta investigación para poder ubicar las discusiones que voy a situar en este panel. Antes de eso, quisiera también mencionar que me parece que puede ser un diálogo interesante el que planteemos en el panel, porque la mirada que propone Viviana está un poco más situada en un tipo de censuras que tal vez no consideramos siquiera como tales, mientras que lo que les voy a presentar sí tiene que ver con una censura específica producida desde el Estado mismo y hace referencia pues, al contexto en el que se desarrolla la investigación. El proyecto se pregunta por configuraciones de infancia y escuela de la literatura para niños producida en el marco de, o referida a hitos del pasado reciente, de 4 países de América Latina: Brasil, Chile, Argentina y Colombia. Partimos del supuesto de que durante estos hitos las condiciones políticas, sociales y culturales producen modos de relacionarse con la infancia y la escuela, y con ello unas formas de construir el vínculo intergeneracional. Entendemos que la comprensión de estos modos de relación puede aportar elementos para la comprensión de los sentidos que circulan, a manera de herencias culturales hacia las nuevas generaciones, acerca de los sujetos y de la institución escolar. En el proyecto se propone una comprensión de las obras como artefactos culturales, que al tiempo que dan cuenta de construcciones históricas y sociales respecto a los niños, la infancia y la escuela, constituyen un espacio de producción de realidad en el entrelazamiento del lenguaje y lo político, el espacio donde se disputan los sentidos de lo social. La literatura es entendida entonces como un lugar de construcción del imaginario colectivo, de actualización del contrato intergeneracional, como un universo simbólico que ofrece referentes para la comprensión de la complejidad social que habitan niños, jóvenes y adultos, sus contradicciones, los valores que regulan sus relaciones y las transgresiones por gestar en su devenir. Se convierte en legado histórico y cultural de la humanidad transmitido a través de una relación intergeneracional. En esta, las generaciones mayores construyen apuestas de inserción de los más nuevos en un orden político, social y cultural que les precede. La literatura infantil se asume en este escenario como producción estética que ofrece a las nuevas generaciones oportunidades para cuestionar, movilizar o recontextualizar comprensiones del pasado y del presente e imaginar otro futuro posible. Las imágenes que circulan en las obras literarias, leídas desde sujetos que, interpelados por sus contextos, exponen una estetización del mundo, plantea interrogantes por las significaciones a propósito de construcciones éticas y axiológicas que sustentan su entramado ficcional. Es importante que tengamos en cuenta estas características que he descrito a propósito de la literatura infantil, de la infancia y del vínculo intergeneracional, que son 3 elementos que van a girar, que han venido girando en torno a los eventos que hemos venido desarrollando hasta este momento y que van a tener mucha relación con las reflexiones que vayamos a hacer respecto a la censura. Cuando hicimos los primeros balances en la investigación, con el propósito de establecer unos criterios para la selección de un corpus documental acotado, clasificamos las obras en 4 grupos. En el primero ubicamos las que fueron escritas o ilustradas durante los periodos de Chile, Argentina, Brasil, y en las décadas de los 70, los 80 y los 90 en Colombia. A los autores de estas obras los denominamos, siguiendo una clasificación que hace Elsa Drukarov, los autores de la primera generación, es decir, quienes vivieron la violencia política siendo adultos. En el segundo, agrupamos las obras que refieren a la experiencia escolar durante el hito histórico que se está estudiando, pero que fueron escritos o ilustrados por la segunda o la tercera generación, es decir, autores que vivieron el periodo de la violencia política siendo niños o jóvenes. En el tercero situamos las obras que retratan la infancia, incluida la experiencia escolar, pero que no son literatura para niños, no propiamente. Diríamos, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando ahora un poco más, serían obras con perspectiva infantil, pero que son novelas para adultos. En el cuarto grupo incluimos los textos que fueron promovidos o prohibidos en las escuelas durante el hito histórico que se está analizando. Por los propósitos del proyecto, decidimos enfocarnos en los 2 primeros grupos, pues la relación infancia-escuela, vínculo intergeneracional, era susceptible de ser comprendida en el marco del universo de la obra literaria. Es decir, son las propias obras, con su trama, las que ubican la infancia y crean o recrean la experiencia escolar o algo de ella,
Las obras del tercer grupo, es decir, estas que fueron obras en perspectiva infantil, pero que no son literatura para niños, las ubicamos, les dimos un lugar como de contexto que nos permitiera ser una fuente secundaria para aportar a la comprensión de estos elementos del contexto. En las del cuarto grupo, especialmente las obras que han afrontado la censura de Estado, encontramos una relación particular entre literatura, infancia y escuela, que no necesariamente se produce en el universo de la obra literaria, sino que se da mayormente en una relación de la obra con su contexto de producción y de circulación. Aunque inicialmente decidimos no profundizar en esta beta de análisis, por supuesto que resulta imposible desconocerla. Con estos elementos en mente, procederé a presentar entonces un marco general para comprender las características de este tipo de censura. Luego me detendré en dos obras que fueron censuradas durante la última dictadura en Argentina. La mirada a estos dos casos, llamémoslos así por ahora, nos sugerirá relaciones posibles de la triada literatura, infancia, escuela en tiempos de censura. La prohibición del libro infantil en el marco de la censura de circuitos culturales. La restricción de la circulación de libros para niños en el ámbito escolar se enmarca en un contexto más amplio en el que la persecución y la censura de circuitos culturales fueron un plan sistemático. En el 2014, Marta Cecilia Herrera nos recordaba en el título de un artículo la frase "Cuando escucho la palabra cultura saco mi revólver", en referencia a un titular que un diario argentino utilizó el año anterior para dar la noticia del hallazgo de 3 listados que datan de los años 1979, 1980 y 1982 respectivamente, que incluían los nombres de centenares de artistas, músicos, escritores, cineastas, poetas, entre otros intelectuales. Los 3 listados hacían parte de las actas de la dictadura que habían sido mantenidos en secreto como una estrategia de ocultamiento de una verdad que comprometía al régimen cívico-militar. Para Herrera, estos documentos fueron, abro cita, evidencia de la puesta en marcha de una estrategia deliberada para modificar radicalmente ciertas costumbres y formas de ver el mundo afines a la cultura, que había eclosionado en los años 60, la cual abarcaba un rango bastante amplio y heterogéneo, proveniente de las vanguardias artísticas, los movimientos sociales, las organizaciones políticas, así como algunos grupos guerrilleros que irrumpieron en el periodo al calor de la Revolución Cubana, que vehiculizaron matrices culturales diferentes a las del orden social establecido y con ella otros proyectos de futuros posibles. Esta frase se encuentra a su vez en un contexto más amplio, ¿no? La tristemente célebre frase, cuando escucho la palabra cultura saco mi revólver, es atribuida a Hermann Wilhelm Göring, alemán nazi, fundador de la Gestapo, como la condensación del proyecto político autoritario de los nazis en materia cultural. Con esta referencia, el diario Página 12 sitúa en el mismo reservorio de memoria sobre la violencia política, los crímenes nazistas y la actuación de la dictadura argentina en contra de expresiones culturales que pudiesen anidar ideas contrarias a las del régimen impuesto. Esta deliberada persecución al circuito cultural da cuenta de que el campo de la cultura ha sido considerado en los regímenes represivos como una amenaza hacia el orden que estos han pretendido imponer. Los gobiernos dictatoriales y de democracia restringida han reconocido en las manifestaciones del arte y la literatura en general, de las expresiones culturales, su capacidad de afectar las miradas en torno a la sociedad. En Argentina, el sector editorial fue fuertemente impactado por la persecución del régimen dictatorial. Uno de los episodios más oscuros de este asedio tiene que ver con la quema de libros de 1980. De acuerdo con Verdile, esta quema, en la que más de 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina, que había sido fundado en 1966, ardieron en un baldío de la localidad de Sarandí, provincia de Buenos Aires, constituye el atentado más grande en contra de la cultura nacional argentina. Aquí les voy a presentar un par de fotografías que hacen referencia a ese hecho de la quema de libros. Entonces, como están viendo, nos estamos aproximando a situar el caso emblemático de Argentina, ¿no? Si bien reconocemos que en el proyecto están los otros 3 países, me parece que Viviana
nos muestra un poco el panorama de Colombia, y entre los otros 3 países el caso de Argentina es paradigmático también porque ha sido uno de los casos más estudiados, ¿no? Entonces eso nos permite pues tener ahora muchos más elementos para acercarnos a comprender lo que operó aquí en este caso en términos de censura. Entonces, está esta fotografía, por aquí también hay una más. Los censores dedicaron especial atención a cierto tipo de libros. Graciela Vialet sostiene, por ejemplo, que analizando los títulos prohibidos y los incinerados, puede verse claramente que la preocupación de los supuestos reorganizadores nacionales giraba en torno a los temas histórico-políticos, los educativos y los literarios, 3 bloques temáticos íntimamente intrincados con la memoria y con el futuro. Manifiestamente tendenciosa era la requisa y la eliminación de ideas para distorsionar el proceso educativo de un pueblo al que había que callar, someter y saquear. Entonces, aquí tenemos la presencia de estos 3 bloques temáticos. Los coloco acá en la presentación porque es importante luego ir relacionando por qué justamente estos tres bloques son los que llaman la atención y qué tendría que ver el lugar de la infancia allí en esa imbricación. Llama la atención, por supuesto, la intricación de los 3 bloques temáticos que señala Vialet y que ubica en 2 asuntos que tienen mucho que ver con las generaciones más jóvenes. En primera instancia, la memoria tiene un lugar importante en los procesos de transmisión cultural, en el acto de la herencia, del pasado que las generaciones establecidas legan a las más nuevas. En ella se construyen, por supuesto, sentidos sobre el pasado y modos de ser y estar en el mundo que dialogan con estos sentidos justamente. En el futuro, por otra parte, se pone en juego la idea de proyecto, de un horizonte de expectativas en el que al mismo tiempo que se vierten las herencias, las nuevas generaciones son habilitadas para decidir qué hacer con ellas. En la idea de futuro se vuelca también el proyecto de sociedad, que en el contexto que estamos demarcando para los reorganizadores nacionales, recuerden que el nombre eufemístico que se dio a sí misma la Junta Militar fue el proceso de reorganización nacional. Por eso Graciela Vialet insiste en señalar este concepto de los reformadores, o los reorganizadores nacionales. Consistía en eliminar de tajo cualquier elemento que pudiera incentivar el más mínimo cuestionamiento al orden social establecido. Estas cuestiones tuvieron que ver con la especial saña que los censores mostraron hacia la literatura para niños. Christina Blake se refiere a 2 razones. La primera, por la manifiesta representación cultural del niño entendido como un lector a quien se interpela. Les agradezco, por favor, no manipular la presentación, por favor. Bien, ya vieron el spoiler. Bien, continúo y retomo. Entonces, dice Christina Blake 2 razones por las cuales esto tiene que ver pues muy de cerca con los niños. La primera, por la manifiesta representación cultural del niño entendido como un lector a quien se interpela. Un niño lector crítico que a través de la ficción puede concebir mundos posibles e intervenir para construir sentidos en ese objeto estético, la literatura. La otra razón está relacionada con el propio género que tiene como destinatario primigenio a los niños y a su vez al adulto que está alrededor de él. Esta característica del doble destinatario no era ignota para los dictadores. Por eso se sentían en la obligación moral de preservar la niñez de aquellos libros que, según aseveraban, ponían en cuestión valores sagrados como la familia, la religión o la patria. Además de referirse a estas 2 razones, Blake señala las operaciones concretas de la persecución que maniobraban en 3 niveles para lograr la invisibilidad y la desaparición de lo simbólico. Vialet ve en esta persecución una dedicada y concienzuda intención de formar no lectores. Uno de los niveles mencionados por Blake implica la ya referenciada quema de libros,
En ese mismo nivel operó el ocultamiento de libros o su desaparición para evitar ser objeto de la represión. Quiero leerles un fragmento que justamente hace referencia a esta cuestión. Permítanme un segundo y ya lo ubico. Recuerden que estoy compartiendo la presentación y esto implica que si ustedes manipulan, pues se nos mueve a todos. Entonces les agradezco por lo pronto permanecer ahí y ya vamos a ir avanzando con mucha calma. Bien. Aquí está la cita que les quería mencionar. También las bañeras de nuestras casas estaban negras. Yo rompí y quemé muchos libros y fue una de las cosas de las que nunca me pude recuperar. Lo hacía y lloraba porque no quería que mis hijos me vieran, porque no quería que lo contaran en la escuela, porque no quería que supieran que su madre era capaz de romper libros, porque sentía mucha vergüenza. Voy a dejar de presentar y voy a compartirla con mi pantalla para que evitemos los desplazamientos que nos desorientan un poco respecto de la presentación. Entonces, permítanme y nuevamente pongo a compartir la presentación con ustedes. De acuerdo. Entonces, fíjense que este breve relato que les acabo de leer hace referencia a algunas de esas estrategias de las que habla Graciela Vialet, perdón, Cristina Blake, en la que nos menciona, están la quema de libros, ¿cierto? Pero no se trata solamente de la quema de libros, sino de todas las acciones que incluso las mismas personas que sentían el miedo de la persecución por tener determinado tipo de libros, pues tenían que ocultar, algunos de ellos quemarlos también o enterrarlos o cambiarles las tapas para evitar que se supiera qué era lo que estaban leyendo. Otro nivel operó en el escenario escolar. Los directivos debían entregar informes en los que se identificara la bibliografía marxista y se señalara a los profesores que aconsejaban libros subversivos. A este nivel, Blake lo denomina secuestro de bibliografía y persecución docente. Vale la pena señalar que la dictadura creó un organismo encargado de examinar libros y publicaciones y un equipo de inspectores que recorrían las librerías para identificar los libros cuestionables. El tercer nivel es justamente el de la censura de textos literarios argentinos para niños. Los textos de este tipo, censurados, no fueron pocos. En el 2019, el Centro de Documentación La Nube, Infancia y Cultura, organizó la exposición Libros infantiles y juveniles prohibidos durante la dictadura cívico-militar, que reunió más de 70 títulos entre libros de reconocidos autores y editoriales argentinas. Textos rebeldes, le llamaron a este primer grupo. Las publicaciones censuradas antes de la dictadura, porque uno de los elementos es reconocer que no solamente la dictadura censuró libros, justamente también por algunos de los mecanismos y por algunos de los filtros a los que se refería Viviana hace un momento. Otro grupo en el que se encontraban los textos escolares, algunos de ellos con componente ficcional, otros no, pero que de alguna manera representaban una mirada distinta sobre la didáctica, sobre la enseñanza de la lectura y de la escritura. Y también se encuentra otro grupo entre esta colección de 70 libros, unos libros que fueron de autores extranjeros, censurados de autores extranjeros. Entonces, ahí está el ejemplo de un libro que censuraron porque mostraba la imagen de un parto. Está un libro que pues ilustrada, por supuesto, pero era explícito, ¿no? La imagen del parto. Otro texto que censuraron también fue El Principito, por ejemplo. Entonces, ese es como un poco el recorrido para este panorama amplio que nos permite ir ubicando cómo
La censura de los libros para niños se inscribe en un marco más amplio de una censura hacia todo el circuito cultural, pero que tiene un especial lugar cuando hablamos de los asuntos de censura, en el caso de Argentina, y seguramente será el caso en Chile y en Brasil, porque están implicados los niños, y en el marco de estos proyectos políticos, por supuesto que los niños tienen un nivel de importancia políticamente muy alto. Voy a dejar de compartirles un momento para... les recomiendo por favor a quienes están silenciar sus micrófonos para que no tengamos interferencias. El primer caso que les voy a presentar, voy a intentar hacerlo nuevamente con la presentación, espero que por favor vayamos esperando con calma la llegada de cada diapositiva. Quiero presentarles ahora sí dos casos. El primer caso es el de La Torre de Cubos de Laura de Betache, que es tal vez uno de los libros más emblemáticos cuando se habla de la censura en Argentina, además porque tiene, digamos, un texto muy particular a partir del cual se produce la prohibición. Este texto fue inicialmente publicado en 1964, luego en 1966 fue premiado y es en 1978 donde inicia todo el proceso de prohibición de la circulación de este texto, sobre todo en los escenarios escolares. Se prohibió inicialmente en algunas regiones como Santa Fe, Mendoza, Córdoba, hasta que su prohibición se extendió a nivel nacional. El libro lleva el título, es una compilación de cuentos y lleva el título de uno de los cuentos, pero no ese es el que les quiero compartir. Les quiero compartir, y se los voy a leer, un texto, un cuento que se llama La planta de Bartolo. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol, y cuando menos lo esperaba, ¡trácate! Brotó una planta tiernita con hojas de todos los colores. Aquí ven algunas de las portadas que ha tenido, de las ilustraciones que ha tenido este cuento a lo largo de sus múltiples ediciones, pues luego de que fuera censurado. Esta que se encuentra aquí en la parte izquierda inferior es la primera ilustración. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que gustan a los chicos, de tapas duras con muchas hojas muy blancas y que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo: ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo, estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando, se enojaban y les decían: ¿ya terminaste otro cuaderno con lo que valen? Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra gritó: ¡chicos! Tengo cuadernos, cuadernos lindos para todos. El que quiera cuadernos nuevos, que venga a ver mi planta de cuadernos. Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita del buen Bartolo, y todos los chicos salieron brincando de un cuaderno nuevo con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro. ¡Toc, toc, toc, toc! Bartolo, le dijo con falsa sonrisa atabacada, vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolate y 1.000.000 de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo, mientras comía un rico pedacito de pan. ¿No? Te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad. No. Un circo con 6 payasos, una plaza llena de hamacas y toboganes. No. Una ciudad llena de caramelos con luna de naranja. No. ¿Qué quieres entonces por tu planta de cuadernos?
Nada, no los vendo. ¿Por qué sos así conmigo? Perdón. Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. Te nombraré el gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. No. Pues entonces, rugió con su gran boca negra de horno, te quitaré la planta de cuadernos. Y se fue echando humo como la locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. Sáquenle la planta de cuadernos, ordenó. Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaran todos los chicos silbando y gritando, y también llegaron los pajaritos y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche, mientras los pajaritos y los conejitos les desprendían los tiradores y les sacaban los pantalones. Tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, gritando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. ¡Buen negocio en otra parte!, gritó Bartolo, secándose los ojos. Mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. Ese es el cuento de la planta de Bartolo. Ya ven ustedes, digamos, el tipo de lector que está figurando este cuento, ¿no? No es un lector que esté pensado como uno que debe aleccionarse respecto a sus formas de comportamiento, que era, digamos, como una cosa a la que se tendía mucho en la primera parte del siglo XX. Aquí lo que encontramos es otro tipo de lectura, ¿no? Otro tipo de infancia también, otra manera de concebir quiénes son los niños, ¿no? De mostrarles el mundo. Ahora, hay una cosa muy importante que menciona justamente Laura de Betash, y es que a pesar de la censura que tuvo este texto, el libro siguió circulando, y siguió circulando de muchas formas, ¿no? Y esto ocurría también porque esto que la dictadura concebía como algo que los niños no debían saber, era en últimas lo que los niños vivían, ¿no? Ella dice, yo crecí en un lugar como este, en el que no había dinero para comprar los cuadernos, ¿no? De ahí también viene la idea. Entonces, un mundo que intentó o que procuró la dictadura censurar hacia los niños en particular, pero pues también al lector adulto que está de por medio en ese juego del crossover reading del que hablábamos esta mañana en el café literario, en el lanzamiento del semillero, también implica pues que hay un adulto leyendo su realidad y su contexto. Por supuesto, pues hay una crítica también al sistema capitalista, ¿no? El hombre que se hace rico a punta de la venta de los cuadernos y que quiere acaparar esto y volverle un negocio cuando para Bartolo no representa un negocio. Quiero mostrarles cuál fue el texto de la prohibición, el informe en el que basaron la resolución de la prohibición del Ministerio de Cultura en 1978, cuando lo promovieron. Del análisis de la obra La Torre de Cubos se desprenden graves falencias, tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, limitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y trascendentes. Esto es lo que está en la resolución 480 del Ministerio de Cultura y Educación de Córdoba. Entre otros argumentos se aduce también que el libro critica la organización del trabajo, la propiedad privada y el principio de autoridad. Y esa es la razón por la cual lo censuran. Pero una de las frases que más llama la atención es esta de la ilimitada fantasía, cómo la fantasía y la imaginación llegan a ser considerados como peligrosos para el orden social establecido, ¿no? No se puede pensar un mundo distinto. Un poco la lógica era, estaban en proceso de reorganización nacional y ese proceso de reorganización nacional implicaba una homogeneización del pensamiento también. Y por supuesto quienes estaban allí presentes en primera plana para ese proyecto a futuro de la dictadura, pues eran también los niños. Los maestros respecto a este libro tuvieron un lugar muy importante, porque
mientras que los libros son censurados por unas vías, siguen teniendo otros circuitos de circulación. Y es una cosa, digamos, muy importante porque aunque en algunos lugares se habla de un apagón cultural por cuenta de estas censuras y de la persecución de las dictaduras, por otro lado se dice la cultura nunca se fue, solo que transitó de manera soterrada, transitó en la clandestinidad, transitó en pequeños rollitos, transitó en este libro. Este libro lo ayudaron, los cuentos lo ayudaron a difundir mucho los maestros. Y muestra de eso es que cuando la obra vuelve a ser editada, la autora la dedica a todas las maestras y todos los maestros que hicieron rodar estos cuentos cuando no se podía. Muchas gracias. Esta es la frase que ella coloca en su dedicatoria. Hay otro proceso que pudiera señalarse interesante respecto a esta triada literatura, infancia, memoria, en este caso particular del libro, y es que en el 2017 hubo un acto en el que le impusieron el nombre La Torre de Cubos a un jardín de infantes en Buenos Aires. Parte de lo que este proceso se llevó a cabo durante un tiempo muy extenso, ¿no? Es un proceso que arranca en el 2010 y pasa incluso por unas elecciones que hacen los niños. Los niños deben promover campaña por uno u otro nombre. Dentro de los nombres se encontraban, por ejemplo, Rodolfo Walsh, el Dailanquiri de María Elena Walsh y la Torre de Cubos. Fueron los tres que encontré. Y es un proceso que arranca en el 2010, ¿cierto? Con un primer acto que hacen las maestras del jardín en el que se conmemoraba el 24 de marzo de 1976. Ahí en ese acto, Mondini explicó a los niños con palabras sencillas algo difícil de explicar. Ustedes saben sus nombres, saben quiénes son sus papás, pero en la Argentina hubo años en los que muchos chicos no supieron por qué los separaron de sus papás. No es tarea fácil educar, menos hablar de identidad y menos comprender algo que me llevó años investigar, como la apropiación de niños en la última dictadura militar que plasmé en un libro. Con estas palabras, arrancan un proceso de memoria con los niños del jardín y a partir de allí se tardan 7 años hasta que por fin es promulgada la ley a través de la cual se le impone este nombre al jardín. Cuando se le pregunta a Laura de Betach qué opina sobre este hecho de que el nombre de su libro se hará el nombre de un jardín, dice: para mí significó tanto lo que fue haciendo la gente con la Torre de Cubos, es maravilloso. Esto es la representación de un trabajo en el tiempo de equipos. Yo no creo en el trabajo individual. Creo en ese hilito que nos une a las comunidades y a las familias que han leído el libro. Eso va mucho más allá que la lectura común y silvestre. Estoy emocionadísima. Estos chicos que hicieron esa elección no se olvidan más de esa experiencia. Es una maravilla lo que ha hecho esta escuela y esta comunidad educativa. Entonces, fíjense que ahí empezamos a hablar, volviendo al asunto de cómo esta relación infancia-escuela, literatura infantil, no se da exclusivamente en el universo de la obra literaria. Aquí tenemos una muestra de todo lo que puede producir un libro, de todo lo que puede provocar en el trabajo en la escuela. Cuando le preguntan por qué cree que el libro fue prohibido, ella dice: porque ahí desnuda algunos mecanismos sencillos del sistema capitalista. Y vuelve a insistir en esta idea que les había mencionado hace un momento. Como que contárselos a los chicos está mal, pero los chicos viven eso todos los días. Por otro lado, después fue muy reivindicado. El decreto fue derogado y desde la provincia de Santa Fe lo vuelven a recomendar para los colegios. Los que me prohíben me han hecho un favor a mí y a la comunidad. Me alegro mucho de estar en esta zona de libertad y de posibilidad de circular como estamos en este momento. Ese es entonces el primer caso que les quería presentar. Ahora quiero presentarles un segundo caso que para nosotros fue todo un hallazgo en el Café Literario, y es el libro La Línea, de Beatriz Dumerc. Aquí están las imágenes, fíjense, aquí está justamente pues una noticia en donde se anuncia, y esto es un trabajo de murales que habían hecho los padres y los niños antes de que saliera la ley, pero cuando ya habían tomado la decisión de cuál iba a ser el nombre, ellos como comunidad educativa. Entonces tenemos La Línea, de Beatriz Dumerc y Ajax Barnes. Línea: sucesión de puntos. Historia: sucesión de hechos.
Los puntos hacen la línea, los hombres hacen la historia. Un hombre con una línea. Le pasa por arriba, le pasa por abajo. Hace equilibrio, sube. Salta. Perdón, Carito, no estamos viendo la ilustración. ¿No está el video? No, el video no está corriendo. Carambolas. Entonces se los voy a mostrar, voy a compartirles, voy a buscar el archivo en PDF y se los voy a compartir por ahí. De que a mí me anda el videito, pero si a ustedes no les sale, pues no nos funciona lo que quiero que vean. Permítanme un segundo y ya ponemos... Dice Natalia que deben dar clic en la pantalla para que el video empiece a andar. ¿Lo intentamos así, les parece? Sí, Dar clic profe, sobre la pantalla. Sí. Así sí corre, profe. Dándole clic a la pantalla. Listo. Vamos a darle clic a la pantalla entonces todos para iniciar nuevamente con la lectura. Línea. Sucesión de puntos. Historia, sucesión de hechos. Los puntos hacen la línea. ¡Ay, esto corrió demasiado rápido! Los puntos hacen la línea, los hombres hacen la historia. Un hombre con una línea. Le pasa por arriba, le pasa por abajo, hace equilibrio, sube, salta, trepa. La usa y se acomoda. Un hombre con una línea. Se aísla, se enreda, vacila, duda, retrocede y la abandona. Un hombre con una línea. Para dar la espalda, no actuar, incomunicarse y no llegar a ninguna parte. Un hombre con una línea. Para no avanzar, separar, dividir, encerrar, prohibir, atacar y destruir. Traza un borrón y marcha contra la historia. Un hombre con una línea para marchar, para sostener, unir, construir, compartir. Muchos hombres con una línea. Para compartir, construir, unir, sostener y marchar siempre. Compartir. Trazan un árbol que da para todos los frutos. Un bello pájaro en libertad. Todas las manos para defenderlo. Un corazón abierto a todos los hombres. Una patria grande como un sol. Donde viva el hombre nuevo. Y una lámina final con este rojo. Un hombre con una línea. Sandrita, ¿me confirma si pudieron verlo, seguir la lectura? Lo vimos, pero por lo menos en mi pantalla iba adelantado a lo que tú ibas leyendo. No sé si le pasó lo mismo al resto de los asistentes. Bien. En todo caso voy a buscar porque me sirve mucho para mostrarles lo que les quiero mostrar sobre un cambio importante que hubo, pero no nos vamos a adelantar todavía. Como les digo, este fue un libro que para nosotras fue todo un hallazgo cuando estábamos explorando todo el panorama argentino y lo vimos en el Café Literario. Es un libro, como ustedes ven, tal vez paradigmático cuando se habla del libro álbum en Argentina y de su emergencia, porque para ese entonces no era un género que fuese tan reconocido o explorado incluso, ¿no? Se hace referencia incluso a la recursividad que tuvieron estos autores, Beatriz Dumerc y Ajax Barnes,
escritora e ilustrador, pareja, y una pareja súper prolífica en la escritura de libros para niños. Otros de sus libros fueron también censurados. Entonces, este es un libro que ha trazado, digamos, una importancia muy amplia en lo que tiene que ver con el libro álbum en América Latina y en especial en Argentina. El libro fue publicado inicialmente en 1975 y luego fue premiado al año siguiente con el Premio Casa de las Américas. Ese Premio Casa de las Américas le sirvió para tener un tiraje muy amplio de 100.000 ejemplares. Pero luego viene la censura en ese mismo año 1976. Y el texto de esa censura, ya se los voy a compartir, el texto de esa censura dice: un cuento destinado al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica propia del accionar subversivo. Como ustedes se dieron cuenta, es un libro con un mensaje supremamente potente. Y la interpretación pues, que se le dio desde las instancias de censura es que era un libro para el adoctrinamiento. Voy a intentar ubicarlo, la versión que tenemos en PDF, para que ustedes vean lo que les quiero mostrar ahora, porque resulta que después de la censura, este libro, muchos años después, en el 2003, más de 27 años después, fue un libro que se volvió a editar con un cambio importante. Entonces, permítanme y ya les voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Aquí está. Un cambio que salta a la vista es que, a diferencia del video que les mostré, esta línea ya no es roja. Esta línea ahora es azul. Pero tenemos la misma secuencia. Lo voy a volver a leer para que no tengamos esa asincronía que teníamos hace un momento. Un hombre con una línea. Le pasa por arriba, le pasa por debajo, hace equilibrio, sube, salta, trepa, la usa y se acomoda. Un hombre con una línea. Se aísla, se enreda, vacila, duda, retrocede y la abandona. Un hombre con una línea. Para dar la espalda, no actuar, incomunicarse y no llegar a ninguna parte. Un hombre con una línea. Para no avanzar, separar, dividir, encerrar, prohibir, atacar y destruir. Traza un borrón y marcha contra la historia. Un hombre con una línea para marchar, para sostener, para unir, para construir, para compartir. Muchos hombres con una línea. Para compartir, construir, unir, sostener y marchar siempre. Trazan un árbol que da para todos los frutos. Un bello pájaro en libertad. Todas las manos para defenderlo. Un corazón abierto a todos los hombres.
una patria grande como un sol, donde viva el hombre nuevo. Y recuerdan que al final del anterior salía exclusivamente el recuadro rojo, solo un recuadro rojo. En esta nueva edición de 2003 hicieron una nota aclaratoria sobre este cuadro de color azul. Una noche de 1974, Ajax dibujó un nombrecito solamente con una línea. La línea traviesa se escapó, se alargó y se tendió en el papel. ¿Qué haría el hombrecito con esa línea? ¿Le pasaría por arriba? ¿Se enredaría con ella? Ajax y Beatriz se dieron cuenta de que gracias a él tenían el libro que siempre habían querido hacer, divertido y serio a la vez. Tantas cosas había hecho el hombrecito con la línea que hasta recibió el premio Concurso Casa de las Américas. Sin embargo, al poco tiempo, algunos decretaron que era sumamente peligroso y le prohibieron andar por ahí de mano en mano. Por fortuna, ahora vuelve a moverse con total libertad. Para él no han pasado los años. Y es, digamos, en parte la importancia que sigue manteniendo este libro, ¿no? Porque es justamente a partir de lo que nos presenta como un asunto atemporal, ¿no? Como que nos habla en cualquier momento. Sin embargo, hay una referencia que es muy explícita, que es la del hombre nuevo, pero cuando se vuelve a lanzar, pues esa idea de hombre nuevo que en los 70s tenía todo el sentido y estaba articulado a la Revolución Cubana y a los planteamientos del Che Guevara, pues en este punto ya dejan de tener ese lugar, ¿no? El texto, un poco la explicación que da el editor, es que un grupo de lectores de la maqueta que se hace antes de mandar a imprimir observaron algo en relación a la futura venta en escuelas, que es el gran mercado de los libros infantiles. Una línea roja y un final rojo. Izquierda, comunismo. Habíamos pasado 20 años de democracia, así que nos desconcertó totalmente. Y claro, nos hizo temer por las posibilidades del libro. Necesitábamos ofrecer lo mejor, pero también necesitábamos venderlo. Planteamos las inquietudes a Beatriz Dumer, que en ese momento aún vivía, y entre todos decidimos cambiar el color de la línea, que pasó a ser azul. Entonces, fíjense que no es un cambio para nada inocente y que atraviesa por estas lógicas de censura, tal vez de las que nos hablaba Viviana en la primera parte. Luego deciden hacer una nueva versión, pues porque no se podían quedar con esta lógica de que el formato cambiara por las demandas del mercado. Entonces lo que hicieron fue crear una nueva edición que tuviera un momento, que saliera en un momento especial, una reedición que conmemora los 40 años del Premio Casa de las Américas y los 40 años de la dictadura, del inicio de la dictadura. Y a partir de allí entonces volvieron a editar el libro, volvió el color rojo y lo que hicieron fue añadirle una separata en la que cuentan toda esta historia que les acabo de comentar. Entonces, para cerrar, vemos que los libros, incluso cuando pensábamos que la relación infancia-escuela, o bueno, tienen una fuerte relación infancia-escuela, pero que no se da en el universo necesariamente de la obra literaria, sino que es en el contexto de circulación. Y si se fijan, son libros que fueron censurados, pero hoy todavía seguimos hablando y construyendo nuevas formas de relación infancia-escuela-literatura a partir de estas obras. De ahí, digamos, su importancia. Bueno, Sandrita, si quieres, yo puedo cerrar ahí y más bien dejamos el tiempito que nos queda para tu comentario y para las preguntas. Bueno, excelente presentación, Carito, muchas gracias. Muy sugerente, muy completa. Y la lectura de los textos alimenta inmensamente la comprensión del planteamiento que acabas de hacer. En el chat solamente he visto una pregunta y la voy a compartir, la voy a plantear antes de pasar al comentario que voy a hacer y al diálogo con ustedes. Entonces la pregunta la plantea Diana Carolina Hernández y es la siguiente: las estrategias de control tradicional se relacionan con la metodología de los maestros al realizar la actividad de enseñanza y animación de la lectura. Creo que Carolina está preguntando por esas estrategias de control que en la lectura aparecen
Cuando los maestros, al enseñar, consciente o inconscientemente, las utilizan para censurar lo que leen. Entonces, esperaría la respuesta de ustedes dos. Estoy buscando la pregunta de Carolina para plantearla exactamente como ella la hizo. Un minuto, por favor. Viviana, ¿quieres comenzar tú? Sí, por allí vi en el chat la pregunta, profe Sandra, y Sí. si de alguna manera, pues lo primero que hay que mirar es que la profesora o la compañera que está compartiendo esta pregunta menciona la estrategia de enseñanza. Recordemos que la estrategia de enseñanza, o bueno, si le damos este nombre, no hay una receta clara para trabajarlo en el aula de clase. Lo sabemos nosotros los docentes que hemos estado en diferentes aulas y en diferentes contextos en donde la enseñanza no es una receta o es algo que ya está dicho o es algo que de lo que realmente somos conscientes como maestros. La estrategia nos define a nosotros como docentes en las decisiones que tomemos a la hora de promover o más de promover, de estar allí en la lectura con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes, preferiblemente esta palabra, porque no podemos definir o no podemos relacionarlo netamente con lo tradicional si realmente no somos conscientes o nos hemos cuestionado si realmente tiene esa relación o esas metodologías de animación, como dice la compañera que preguntó. Entonces, como lo mencionaba en la ponencia, el primer paso está en cuestionarse cuáles son nuestras formas, en cuáles son nuestros actos lectores individualmente, cuáles son nuestros capitales culturales para el dar de leer en el aula. ¿De qué manera nos estamos situando como lectores para poder situar a otros como nuestros estudiantes? Porque esto no se habla de relaciones, esto no se habla de cómo hacerlo, sino se habla de un cuestionamiento y un interrogarse siempre como docentes y como lectores que estamos constantemente leyendo, porque de ahí parte la forma en que nosotros nos proyectamos y la forma en que nosotros estamos en un aula de clase. No sé si contesté la pregunta, pero pues allí planteo esto que ella mencionaba. Voy a repetirla nuevamente para que la profesora Carol pueda contestarla. Las estrategias de control tradicional se relacionan con la metodología de los maestros al realizar actividades de enseñanza y animación de lectura. Pues es una pregunta compleja porque es difícil saber a qué nos referimos con las estrategias de control tradicional. Lo que pensaría por ahora es que la relación entre la literatura y la escuela siempre ha sido muy problemática, ¿no? De hecho, una de las discusiones que teníamos es que la literatura infantil se ha desmarcado mucho de la idea de educación, pedagogía, escuela para poderse ubicar y darse lugar como obra de arte. Y eso ha hecho pues, que no sepamos qué hacer con la literatura en el aula de clase. Y uno de los problemas que tenemos en eso de no saber qué hacer es que cuando se impone la lógica del plan lector, tal vez empieza a asumir también como una tarea cotidiana de la escuela y en esa tarea cotidiana de la escuela empieza a ser absorbida por la dinámica escolar de la evaluación, lo que mencionaba Viviana en su ponencia sobre la evaluación de la comprensión del texto, del análisis literario, de cuál es el personaje principal, el secundario, pero que no trasciende hacia la experiencia lectora. No sé si se trate pues de no trabajar estos temas, pero cuando estos temas se vuelven el centro y se desplaza la experiencia lectora y más allá de la intención de la formación del goce estético, ¿cierto? Y de esa dimensión estética de los sujetos, se privilegia esa dinámica que se denominaría como una dinámica escolar, pues ahí viene aún más esta difícil y tensionante relación entre literatura y escuela. Diana Carolina, esto es un poco lo que puedo decirte a partir de lo que logro comprender de tu pregunta, espero estarme aproximando a lo que estás pensando. Bueno,
Ahora empiezo a dialogar con los textos que ustedes nos plantearon. Los dos desde lugares distintos asumen el lugar de la censura, pero me llama la atención en la ponencia de Juliet que pareciera que los maestros son objeto de una serie de tensiones que desde diferentes lugares determinan qué deben y qué no deben hacer. Entonces están las políticas públicas, está la configuración del canon escolar, está el mercado editorial, con también sus tensiones internas, el hecho de que el mercado editorial tenga una corriente meramente comercial y otra que está tratando de posicionar estéticamente y literariamente textos que realmente cuentan con una calidad literaria, pero también está todo lo que le dicen los libros de texto y la contradicción existente entre las políticas públicas, porque si uno mira los lineamientos curriculares de lengua castellana, hay una posición rigurosa frente a la literatura, que se ha deconstruido, sobre todo en la última época y en Bogotá, con Leer es Volar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo desmarcar o cuál tendría que ser la posición del maestro frente a ese entramado de tensiones que lo signan, que lo determinan y que a veces lo ponen como, perdón por la palabra tan fuerte que voy a utilizar, como un títere? Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Qué hacer para que el maestro se quite esos hilos que intentan manejarlo y construya una posición de sujeto que le permitan construir Sí, otra cosa? sí. Si bien lo que menciona la profe Sandra no solamente inclusive está ligado con lo que pues, nos dice la normativa o ciertos enfoques, horizontes institucionales en donde se rige uno como docente, sino también está lo que nos mueve personalmente, es decir, su capital cultural de donde proviene el maestro. Ahorita, inclusive pensando un poco en la pregunta también de Diana Carolina y la de su merced, que es un poco en cuanto el rol del maestro como ese mediador de lectura que realmente sí posibilita esa lectura. A partir de los capitales culturales de los docentes, podemos encontrar diferentes formas de lectura. Uno como lector, como docente lector, sabe y puede llegar a deshacerse de esos parámetros que nos estructuran y haciendo estrategias que se deslicen de alguna manera para mencionar lo de las políticas públicas y las normativas institucionales, en donde realmente estemos considerando nuestro rol como lector para poder considerar al otro. Entonces, eso que nos mueve a nosotros como lectores, digamos, como ese bagaje lector que poseemos, debe estar en el aula, debe estar en la forma en que nosotros estamos posicionados con el libro, esa forma en que nosotros nos acercamos al mismo. Cuando nosotros realmente llegamos a ser lectores y sobre todo literatura infantil, que si bien sabemos hay unos límites y unas fronteras que nos ponen y nos posicionan que no solo para niños, pero también estamos nosotros los adultos en donde estamos también dándoles de leer a los niños. Entonces, de alguna manera, para salir de ahí, salir de lo que realmente nos están imponiendo de manera consciente o inconsciente, está primero posicionarse como lector y lo segundo también siempre cuestionar nuestra práctica docente y dónde estamos como docentes, porque de alguna manera nuestro contexto es papel fundamental para hacer de la lectura un lugar, un gozo estético, una experiencia propiamente desde el texto, no atribuyéndole más cuestiones de moralejas o lecciones gramaticales, que normalmente es lo que realizamos, o procesos de codificación cuando estamos con los más pequeños, cuando están aprendiendo a leer o a escribir.
que les adjudicamos más allá de ello. Hay que reconocer que cada lector tiene un conocimiento previo. Los niños vienen desde casa con arrullos, cantos, que eso también está desconociéndose. Entonces, de alguna manera, esa posición de lector es el que mayormente y es lo que debería predominar en el aula de clase, y para considerar que estamos saliendo de esa comodidad de la normativa. De alguna manera, esa sería mi respuesta, profe. Bueno, al respecto yo quisiera seguir problematizando un asunto, y es que los maestros, desafortunadamente, y los maestros en formación, eso lo vemos en los estudiantes que llegan a la universidad, no cuentan con un capital cultural que les haya permitido establecer una relación con literatura de calidad, con textos académicos también que les permitan problematizar los estereotipos que circulan sobre lo que es la literatura infantil. Entonces creo que la tarea de construir esas autocensuras que se imponen los maestros, atraviesa precisamente por la construcción de criterios en los procesos de formación inicial y continua que les permitan construir una posición de lector autónomo, crítica, que sepa valorar la calidad de los textos literarios. A mí me preocupa que los estudiantes, por lo general, leen autoayuda, leen textos religiosos, leen textos que circulan en el espacio social y que fortalecen estereotipos ideológicos que lo que hacen es que la literatura no entre en las aulas. Recuerdo a un padre, un amigo, que me decía: Sandra, de todos esos libros tan lindos que usted habla, mi hijo no lee nada. Un colegio religioso. Entonces la tensión es muy fuerte para que pueda entrar la buena literatura en las escuelas, y ahí tenemos un papel formativo, lo reitero, en la formación inicial y continua, que hay que abrir campo y que hay que fortalecerlo precisamente a través de eventos como este. Muchísimas gracias, Juliet. Y ahora voy con Carito. Con Carito hay algo una frase que me impactó muchísimo, y es que en los procesos de censura que se dieron en estos países australes, se intentó avanzar en un proceso de invisibilización y desaparición de entramados simbólicos. ¿Tú crees que eso se está dando en Colombia? ¿Tú crees que hay mecanismos en este momento de invisibilización de una circulación de lo simbólico, sobre todo, bueno, en Argentina y Chile fueron explícitos, y tú leíste los decretos que marcaron la invisibilización? ¿Qué pasará en nuestro país con esa invisibilización de lo simbólico? Sandra, eso es un debate que justamente en los últimos años ha tomado muchísima fuerza. Les voy a poner un ejemplo que creo que es el que tal vez nos ayudaría a entender cuáles son las dimensiones de esas disputas que hay, porque como ustedes lo vieron, todo este entramado está muy relacionado con el tema de la memoria, cómo tramitamos nuestros pasados violentos. Uno de nuestros problemas en Colombia es que son pasados presentes. Esperábamos que el proceso de paz fuera un hito que rompiera y que nos dijera aquí, hasta aquí llegamos, pero lo que estamos viendo a lo largo de estos años, de estos últimos años en particular, es que ahí tú lo decías esta mañana, ¿no? Se hace trizas la paz y hay una amenaza en contra de quien defiende el lugar de los acuerdos y que defiende, digamos, la opción de la paz también. Y como la memoria está ahí entramada en eso que nos ayuda a darle sentido a nuestro pasado, creo que hay sí hay una intención, por supuesto, de desestructurar y de quitarle cabida a los distintos discursos y a los distintos lenguajes que nos permiten acercarnos a darle un sentido a ese pasado.
el ejemplo que les quería poner es el del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿no? Venía un Centro Nacional de Memoria Histórica con un trabajo articulado con las víctimas, un trabajo muy académico, pero pues no esta academia por allá elevada, sino una academia que estaba trabajando con las comunidades y recogiendo y dándole un lugar de prelación al discurso y a los sentidos que las víctimas estaban construyendo. Cuando llega Darío Acevedo al Centro Nacional de Memoria Histórica, es un personaje que es negacionista del conflicto armado y que tiene unas posiciones muy polémicas. Y eso implicó que las víctimas retiraran, muchas de ellas, muchas de las organizaciones retiraran sus archivos que habían confiado al Centro Nacional de Memoria Histórica y que hubiese una ruptura ahí importante. Entonces, claro, hay unos mecanismos, pero también lo que veo es que se están explorando otros lenguajes, ¿no? Y se están explorando aún en medio de las circunstancias complejas. Tenemos artistas, tenemos escritores, ilustradores, incluso en el ámbito de la literatura para niños, estamos teniendo una producción que de alguna manera entra a ensanchar las posibilidades de construir un marco simbólico para comprender la experiencia, ¿no?, de los sujetos en el marco de esta historia nuestra. Bueno, es que creo que precisamente esa pregunta lo que nos permite es establecer un nexo entre estas dos nociones de censura que se presentaron hoy. Mi hipótesis es que en Colombia las nociones de censura o la censura se hace a través de mecanismos sutiles. Esos mecanismos sutiles que se cuelan a través de la educación o de la mala educación, ¿sí? Planeta tiene como editorial un poder impresionante en la determinación de lo que se publica y no se publica en Colombia. Y Planeta es un grupo de estos económicos muy poderosos. Entonces, por esa vía están llegando a los niños y jóvenes de nuestro país textos que de muy mala calidad, pero afortunadamente aún contamos con editoriales que tienen otras intenciones. Sin embargo, creo que precisamente la censura frente al texto es sutil, cotidiana, ideológica y pega muy fuerte y muy hondo en, ¿cómo lo explico?, en la forma de posicionarse de la sociedad frente a lo que es la educación. Entonces no se ve importante leer, no se ve como importante leer literatura, y eso es preocupante, eso es muy preocupante. Bueno, nos quedan 15 minutos, 14 minutos para iniciar nuestra otra actividad. Quisiera seguir conversando con ustedes. Es un tema que tiene mucha tela por cortar y sobre todo si profundizamos en esta pregunta acerca de lo que pasa en Colombia con la censura y las autocensuras. Con lo que podemos hacer como maestros para que cada vez los criterios de selección y promoción de textos sean mucho más cualificados y que los maestros también se entreguen con mucha más pasión y formación a la lectura literaria. Entonces, ya en 13 minutos vamos a tener nuestro taller con Emiro. El taller desafortunadamente tiene un número de asistentes limitado, pero los esperamos otra vez a las 6 en el Café Literario, que está abierto a todos, con Dipacho. Dipacho es uno de esos autores que presenta Carito, de esos que están haciendo una producción de resistencia en las condiciones actuales de nuestro país. Muchísimas gracias a nuestras ponentes, a los asistentes. Me di cuenta que al parecer la aplicación está molestando, entonces lo sacaba, pero afortunadamente llegamos al final de
esta sesión con un balance muy positivo para todos y para el evento. Muchísimas gracias y nos vemos en 12 minutos. Muchas gracias. Un Muchas gracias a descansito. todos los asistentes. Gracias. Dime tú.